Bueno, entzuten da, bai, ez? Arratsaldeon berriz ere, berez maite da moderatzailea, kontua da orain ere islaria da biok egingo dugula egingo dugulako komunikazio hau eta etxean gaudenez, erabaki dugu, bueno, erabaki ez dakit, baina aurkezpen oso formalik ez egin. Danak dira, ez dakiz ingeniero, lizentziatu ez dakiz zertan. Bueno, gu besterik gabe gara Maite Goñi, ez dakit aurkezpenik ere behar duen, eta ni Iñaki Larrea, biok ere UESiko irakasleak, beste gauza batzuen artean, eta horrez gain gaude hemen apur bat MU Online taldearen ordezkari gisa ere bai, ez? Apur bat hor egin dugun lanaren berri emango dizuegulako aurkezpen honetan. Berez, aurkezpena daukagu gazteleraz, ni hasiko naiz euskeraz, gero Maitek jarraituko du gazteleraz. Vamos a hacer la presentación, a ver si me cambio el chip del idioma. Yo haré mi parte en euskera, la presentación está en castellano y luego Maite hará lo que es ya la parte más concreta en castellano, pues para que luego también en la mesa redonda pues podamos compartir, debatir, etcétera. Aipatu dut MU Online, hor, dakizuenez, 3 fakultate gaude hor inplikatuta bereziki, enpresagintza arduratzen da, edo enpresagintzako kideak daude marketing alorraz edo arduratzen, eskola politeknikotik, ikuspegi teknikotik, eta gero Maite eta biok egon gara orain arte, apur bat ikuspegi pedagogikotik edo, eta gero, saiatzen gara hori guztia uztartzen. Gure egitekorik nagusiena edo izan da, apur bat, MU Onlineen dauden ikastaro guztien kalitatea edo, gutxi gora era pedagogikoki eta alik eta aproposena izatea edo horrekin edo helburu horrekin edo amets horrekin egin dugu lan, ez? Eta apur bat, gaurko komunikazioetan aurkeztuko dizueguna da, egin dugun lana, sortu dugun ikastaroa, apur bat MUko langile guztien formazioari begira. Orduan hori da, apur bat, gaurko honetan aurkeztuko dizueguna. Gure helburua, horrez gain, hor daukazuen QR kode horretan, nebauzue aurkezpena jaisteko aukera daukazue, orduan nahi duenak hori izango du. Eta, behin hori esan da, gure apur bat helburua, ez? Hori izan, kalidadea, ikastaroen kalidadea, ikuspegi pedagogikotik, eta horretarako, ibili ginen ikusten, beste fakultate, beste unibertsitate batzuetan, nola egiten zuten hori, ez? Eta horre egin genuen topo, alde batetik, ikuspegi ezberdinekin, baina nagusiki bi ikuspegikin, ez? Alde batetik ikuspegi teknologikoa, eta ikusten genuen ikastaroak egon bazeudela, baina ikastaro horiek zeudela bideratuta bereziki ikuspegi teknologiko batetik. Horrek esan nahi du, ikastaro horiek baliagarriak zirela ikasteko erramintak. Eta erraminta horietan, non egin behar duzun klik, ez dakiz zer egiteko, gero ze botoi sakatu behar duzun, ez dakiz zer egiteko, eta abar, eta abar. Gero bestetik, beste ikuspegi batetik, bazeuden ere, apur bat ikastaro ikutu pedagogikoagoarekin. Eta zentratzen ziren bereziki pedagogian. Eta hor, goizean, entzun diren hitz asko, metodologia aktiboak, estrategiak, eta bar, aipatzen ziren. Kontua da, nolabait galtzen zutela, gure online horren testu ingurua, ez? Esan nahi dut horrekin, baliagarriak zirela, edo eztabaida horiek baliagarriak zirela, testu inguru presentzial baterako, hezkuntza presentzial baterako, betiko hezkuntza mota horretarako, baina ez zeudela egokituta online errealitatera, ez? Eta onlinerako gauza batzuk, ideia batzuk, printzipio batzuk baliagarriak ziren, baina falta zitzaien nolabait esateko hori egokitzea onlinearen errealitateari. Orduan guk argi geneukan, nahi genuela formazio sistema bat, ikastaro bat, uztartzen zituena nolabait esateko bi aldagai horiek, ez? Alde batetik teknologikoa, baina baita ere pedagogikoa. Pedagogia testuinguruaren ezaugarriei egokitu gabe ere etzelako nahikoa. Eta hor,
ere, geneukan beste zutabe bat, eta zan MU, Mendeberri eta abar, ez? Hor ere, bazeuden, printzipio batzuk, luzez jorratu izan direnak, eta hor bazegoen nolabait esateko bagaje bat, ez? Eta nik uste dut hori ere, gure gain hartu behar genuela ikastaro horretan. Orduan, ikastaro berria sortzerakoan, saiatu ginen, apur bat MU, Mendeberri, apur bat gure hezkuntza proiektuaren ikur ziren ezaugarri horiek aintzat hartzen, baina baita ere aintzat hartzen Web 2.0 horretan dauden aplikazioak, tresnak, eta baita ere gure plataforma. Eta kasu honetan gure plataforma da Moodle. Orduan, horrekin guztiarekin egin genuen edo saiatu ginen formazio saioak antolatzen. Hasierako formazio saioak egia esateko ez ziren oso osatuak izan, esan nahi dut, denporarekin hobetuz joan gara, haunditzen joan gara eta aurrera egiten joan gara. Hasi ginen bere garaian formazio saioak baino sentsibilizazio saioak egiten. Apur bat jendeak kokatzen onlinearen horretan eta apur bat jakin zezaten non sartzen ziren, ez pentsatzeko presentzialidadearen eskemek balio zutela online errealitate horretara. Eta gero poliki-poliki ikastaro horren lehenengo edizioa egin genuen, eta gero poliki-poliki joan gara hori guztia hobetzen, eta gero aurkeztuko dizuegu gaur egun, lehen aipatu dute, 28. bertsioera iritsi zirela eskola politeknikoan, gurea ere antzeko zerbait, ez? 28. ez dakit, baina, printzipioz, prozesuan hobetzen goazen zerbait da, ez? Eta horrekin, daukagu ikastaroa. Ikastaro bat, aurreko ikasturtean eskaini genuena, eta aurten ere eskainiko dena, ez? Bi helburu nagusi direkin. Printzipioz nahi dugu ikastaro horrek balio izatea, online ikastaro bat sortu behar duen pertsona bati diseinu horretan laguntzeko. Eta bestetik, dagoeneko sortuta daukana eta garai hartako formazioa jaso zuten horiek, ukitzeko aukera euren ikastaroa, dagoeneko sortuta dagoen ikastaroa, hobetzeko. Orduan, bat horiek izango lirateke helburua. Askotan galdetzen digute, ez? Eta zenbat ordu behar dira ikastaro hori egiteko? Segun, hor dauden baliabideak ikusteko, irakurtzeko, eta 15 ordu? Izan daiteke 15 ordu. Baina, gero ere kontuan eduki behar da, gero diseinatu behar dela, hobekuntzak sartu behar direla norbere ikastaroan, eta Eta, karo, horrek, eraman dezake, nahi duzun beste, ez? Orduan, horregatik jartzen dugu X hori, ez? 15, gero ja norberak sakondu nahi duena. Eta, apuran, modalitatea zein izango litzateke? Online ikastaro bat da, baina horrez gainere, hemendik aurrera planteatzen ditugu saio presentzial batzuk, osagarriak direnak eta lagungarriak izan daitezkenak ikastaro horren aria nolabait esateko eraman. Eta bai aurre ikusten da, bi edizio, aurten ere bi edizio eskaini ditugu, eta ikasturte honetan ere, 2012-2013 honetan ere, bi edizio egongo dira ikastaroaren. Hori esan da, azalduko dizuet zein dan ikastaroaren egitura orokorra, eta gero ja maite hasiko da ikastaroan sartzen, ikusten, eta adibideen bitartez irudika dezazuen. Printzipioz, gure Moodle ikastaro horretan dauzkagu, hor dauzkazuen 7 atalak. Daukagu sarrera atal bat, eta itxiera atal bat, eta gero hor tartean 5 urrats. Urrats horiek daude bideratuta, ikastaroa egiten duen pertsona horrek bere ikastaroa sortu dezan, diseina dezan. Duan, suposatzen dala hori, ez? Diseinu fase horretan lehenengo urratsa, bigarren urratsa, hirugarren urratsa, eta modu horretan joatea poliki-poliki norbere ikasgaia sortzen edo diseinatzen online plataforma horretan. Hobetzeko erabiltzen duena edo bere realitatea hobetzeko erabiltzen duena, agian nahi du, ikusi duelako, ja dagoeneko martxan dagoen ikasgai batean, nahi duela hobetu talde lana. Orduan, talde lana hobetzeko, agian egingo du edo zentratuko da laugarren urratsa, eta hor dagoen informazioa erabiliko du, bere ikastaro hori hobetzeko. Baina, printzipioz, gu planteatzen duguna da, hori, berrientzat behintzat, 5 urratxoiek egitea,
ikastaroa egin ahal izateko. Bueno, lehenengo urratsa hau izango litzateke ikastaroa, lehenengo urrats horretan, hor ikusten duzuen bezala, bideo bat dago, eta bideo horrez gain, hor daukagu aurkezpen foro bat, zalantzetarako beste foro bat, gida ikaslearentzat gida edo programa izango litzatekeena, eta apur bat hori izango litzateke horko eduki nagusiena. Adibide bat, bat irudikatzeko eta beste zera bat entzuteko. Hola, somos Iñaki Larrea y Maite Goñi del grupo online de Mondragón Universitatea y también profesores de la Facultad de UESI, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El objetivo de este curso es ayudaros a diseñar vuestro propio curso online. El nuestro va a seguir 6 pasos. Os paso a resumir brevemente en qué constarán esos pasos porque luego al principio de cada unidad Iñaki os dará más detalles de cada uno. En el primer paso completaremos la ficha de la asignatura, la guía del alumno, también los distintos documentos que tenemos que poner al alcance de los alumnos. Luego será una primera aproximación porque luego regresaremos a ellos e intentaremos mejorarlos con lo que vayamos aprendiendo durante el curso. En el segundo paso se dan a conocer las posibilidades. Bueno, hor ikusten duzuen bezala, hau izango litzateke sarrera bideoa, askotan programa bidez edo programa batean, Word edo PDF dokumentu batean jasotzen dira ikasgaiaren nondik norakoak, apur bat online realitate horri egokituta daukagu idatziz, baina idatziz egoteaz gain, uste dugu bideoak ematen diola beste balio bat, balio erantzi bat, aurpegia jartzen dio ikasleak irakasleari, eta horrek beste balio bat dauka, Eta hori da zuzen ere, lehenengo sarrera horretan daukaguna, Hor Maite hasi da gazteleraz azaltzen, apur bat zein dan egitura, eta hori da justu apur bat hurrengo diapositibetan azalduko duguna, Lehendabiziko izango litzateke, hor agertzen den bezala, ikastaroaren alderdi orokorrak, nagusiak edo formalak, Zer da lehenengo unitate horretan lantzen duguna? Eta apur bat beti daukagula ipar moduan lehen komentatzen genuena, Arlo pedagogikoa, baina baita ere Moodle plataforma eta 2.0 tresnak, lehendabiziko urrats horretan da hasiera urratsa eta planteatzen duguna da, guazen zehaztera gutxi gora bera, zeintzuk diren zure ikasgaiaren nondik norakoak eta zelan daukasun pentsatuta horiek antolatzea. Hau da, zein da hori guztiaren denboralizazioa eta zerk lagundu diezaioke ikasleari hori guztia ulertzen. Eta horregatik, eskatzen diegu, apur bat programaren zirriborro moduko bat, eta gero unitate edo ikasgaia nola egongo den banatuta, horren banaketa horren eta banaketa behin banatu duela ikasgaia, unitate bakoitzaren fitxa edo zein izango litzateke. Apur bat azalduz, zeintzuk izango diren unitate horien helburuak, edukiak, materialak, ariketak eta bar. Holako zirriborro moduko batek. Izango litzateke ezurdura edo egitea gero ja diseinatzen hasteko. Ezurdura nagusia. Bigarrena izango litzateke, eta izenburua da apur bat gaur goizeko edukiarekin bat datorrena, metodologia aktiboa. Eta hor, apur bat lantzen dugu metodologia aktiboen oinarria, zein dan, edo zergatik den garrantzitsua metodologia aktiboak erabiltzea, zergatik den garrantzitsua ikaslearen partaidetza, talde lana eta bar, eta horren arabera hitz egiten dugu unitate bakoitzaren estrukturaz. Hau da, nola egituratu behar dugun unitate bakoitza metodologia aktiboen printzipioekin bat etortzeko. Orduan, hor, askotan eta goizan ere aipatu dute, aurrezagutzak edo kontuan hartzea edo interesa piztea. Jordik lehen ere aipatu du, Simpsonen adibidea eta zera, Orduan, hori izango litzateke apur bat asmoa, ematea egitura jakin bat edo egitura posibleak behintzat koherenteak direnak metodologia aktiboekin. Zer da horrekin lortu nahi duguna? Irakasleak unitate horiek egituratzeko
ideiak ateratzea eta euren unitate horiek egituratzea azken batean. Hirugarrenean sartzen gara ikastaroen estetikan eta baliabideetan bereziki. Eta hor garrantzia handia ematen diogu alde batetik Moodlek dauzkan aukerei, eta hor arlo teknikoak badu bere garrantzia, Moodlek eskaintzen dituen aukerak baliabideak, ariketak eta abar aurkezteko, eta baita ere 2.0 tresnei. Eta hor, nola sartu daitezkeen bideoak, aurkezpenak, komikiak eta abar, ez? Gero Maitek ere hori erakutsiko digu nola islatu dugun ere gure ikastaroa. Hortik eskatzen dieguna edo hortik ikasleak atera behar duena edo ikastaro hau egiten duen pertsona horrek atera behar duena da, ze baliabide erabiliko dituen bere ikastarorako, ez? Diseinatzen ari den ikasgairako. Laugarrenean berriz, sartzen gara talde lanean. Eta hor garrantzia handia ematen diogu, talde lanari, apur bat kontzeptualizatu ere egiten dugu, zergatik talde lana, zer den garrantzitsua horretarako, eta ze aukera dauzkagun. Ze aukera eskaintzen dizkigun, hor ere Moodle plataformak, baina baita ere 2.0 tresnek. Eta hor azken batean, bai mapa kontzeptualak egiteko tresnak, wikiak, eta bar, hor hartuko lukete tokia, eta modu horretan ere landuko genuke alde tekniko hori, ez? Baina beti ere apur bat ikuspegi pedagogiko horrekin uztartuta. Bosgarrenean berriz sartzen gara ebaluazioa eta feedbackarekin. Hor aipatzen dugu apur bat online ikastaroek eduki beharreko ezaugarriak, ez? Ez daukala inolako baliagarritasunik ikasleak lan bat egin eta hortik hilabete terdira feedbacka emateak adibidez, ez? Orduan badaude horrelako pista batzuk, baina gero ere sartzen gara tresnetan. Ze tresna dauzkaten feedback hori emateko, ebaluazioa emateko eta abar. Eta hor sartu daitezke bai bideokonferentziaren kontuekin, podcasten kontuekin, baita ere rubrikak sartu daitezke edo beste edozelako tresnak, ez? Eta azkenik itxiera. Eta hor itxieran ere, ikuspegi pedagogikotik saiatzen gara ikuspegi globalaren ideia defendatzen, apur bat horren garrantzia azpimarratzen, eta ez duela balio besterik gabe itxiera eman unitate baten amaierarekin, baizik eta saiatu behar garela ikasgaian zehar landutako eduki ezberdinak uztartzen, eta apur bat ikasleari eskatzen sorkuntza lan bat, edo elaborazio lan bat egin duen edo landu duen guztiarekin. Eta hor ere sartzen ditugu, agur esateko baliabideak, aukerak, eta baita ere, azetasun inkestak, eta hor ere aspektu formal batzuk ere sartzen dira. Hori izango litzateke gutxi gora bera ikastaroaren eduki nagusia. Orain Maite sartuko da, apur bat, unitate bakoitzak daukan egitura azaldu. Bueno, pues como dice Iñaki, a ver si cambio el chip ahora y luego en castellano. Dentro de lo que es cada unidad, hemos diseñado la misma estructura, ¿no? Para que puedan seguir, para que se pueda seguir fácilmente y para que el alumno pueda identificar esa estructura y poder seguir todas las unidades de una manera un poco similar. En el primer punto, igual paso yo, casi sea el primero. El punto de partida de todas es un poco lo que hacías tu referencia, Jordi, en el sentido de que cada profesor pueda identificar en qué punto de partida están los alumnos, que puedan saber qué conocimientos previos tiene, etcétera. El objetivo es sin duda que luego pueda mejorar ese curso, porque muchas veces se pregunta dónde están, etcétera, y luego se hace lo que se tenía pensado, sin cambiar para nada. Para este punto de partida tenemos puestos varios tipos de actividades. Una es, por ejemplo, un foro. Ves ahí que un poco pone el problema en cuestión y luego anima a los alumnos a que puedan reflexionar sobre el punto ese para que nosotros sepamos dónde están. Por ejemplo, si estamos hablando del trabajo en grupo online, pues ¿qué sabes tú del trabajo en grupo? ¿O qué herramientas utilizas? O sabes un poquito
para poder saber nosotros también, los profesores, en qué están, qué conocimientos previos tienen. Luego, lo que intentamos es, en cada punto de partida de cada unidad, hacer una actividad que sea diferente y que sirva de referencia o de inspiración para los profesores. Entonces, en una ponemos un foro, en otra una wiki, en otra pues un vídeo y cosas diferentes para que ellos no solamente vean lo que hemos puesto nosotros, sino que les sirva, ahí va, pues igual podía poner esto, o igual en vez de meter un cómic, podía meter una línea temporal de tiempo, o igual puedo poner, ya me entendéis, un poquito en ese sentido. En el segundo apartado es siempre el sabes qué. En esto también tuvimos muchas dudas, porque al principio, para ser coherentes con lo que estábamos predicando en el tema de las metodologías activas, nos parecía más conveniente que el profesor que fuera investigando y indagando un poquito y que fuera a llegar a sus propias conclusiones y luego darles el apartado del sabes qué, es decir, un poco la teoría, el saber dónde está. Pero nos pareció que por las características de este curso, es decir, todo está enfocado a los profesores de las 3 facultades de la Universidad de Mondragón, en principio. Entonces, tampoco hay una disposición de horas, de 50 horas que cada uno puede andar ahí y tal. Y luego lo que hicimos es, bueno, vamos a darles píldoras para que ellos sepan y sobre todo que sea un curso muy guiado. Entonces antepusimos eso, un poco el punto de vista más práctico, y entonces les damos lo que es la información de las cosas que pueden hacer. En este punto tenemos metidos para dar la información del sabes qué, unos Google Sites integrados en Moodle, que nos ofrecen la posibilidad de, si solamente tenemos poquita información que dar, pues lo hacemos en las distintas unidades. Por ejemplo, en algunas ocasiones lo hacemos con páginas web del mismo Moodle, pero si ya la información es un poco más abundante, pues utilizamos Google Sites. Esto ha sido una sorpresa también porque a los profesores normalmente cuando ven el Google Site luego les parece una herramienta muy interesante para incorporarla en sus cursos, y en principio no era un tema que teníamos previsto tampoco en el curso, pero luego se ha ido haciendo casi imprescindible. Para la próxima versión también pues habrá que darle un poquito más de importancia al tema. Y en ese Google Site ponemos desde lo que es la teoría, también podemos poner tutoriales, los archivos para descargar, un poco de todo. Los vídeos, luego hacemos mucho en plan video tutorial, todo para que, bueno, pues cómo insertar un vídeo, cómo subir un enlace, cómo hacer esta propuesta, pues todo, intentamos meter videotutoriales cortitos para que la gente se anime, los vea y lo pueda aplicar fácilmente. Luego el objetivo, por supuesto, de esos videotutoriales es que en todo hemos hecho como un objetivo oculto, que ahora ya no va a ser muy oculto, pero va a ser que la gente vaya viendo eso y luego que sean los mismos profesores los que pregunten, pues a mí me gustaría meter esto en el curso, y entonces es cuando lo metemos, porque siempre es mucho más interesante que parta de la necesidad y del interés de las personas. Luego tenemos otro bloque, el bloque siguiente es el ahora tú, que ahí ya se les piden 2 tipos de actividades. Ahora, vale, ya lo has visto todo, ya sabemos dónde estás, ya has visto lo que se puede hacer en este punto, y tú, ¿dónde estás? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar? Normalmente les pedimos 2 actividades, una es de reflexión y la otra es ya de ponerse en práctica y que lo lleven a la práctica en su curso. Por ejemplo, si estamos diseñando el trabajo colaborativo, les enseñamos todo lo que puede ser las distintas, bueno, pedagógicamente lo que significa, etcétera, la importancia que tiene en el modelo de Mendeberry de MU, y aparte de eso, qué herramientas pueden ser interesantes para llevar un trabajo colaborativo. Y estamos hablando pues desde hacer un documento compartido en Google Docs o un PowerPoint compartido, con el chateo, con los comentarios, etcétera, de una manera muy práctica para poder dar un paso adelante en el trabajo colaborativo, por ejemplo, o estamos hablando ya de hacer mapas conceptuales en plan colaborativo, y luego ya tenemos puesto un apartado básico de herramientas básicas colaborativas, pero luego esto, como luego pues se irá ampliando, porque lo que hemos visto es que la gente demanda más, ¿no? En ese, pues yo me gustaría hacer un cómic pero de manera colaborativa, un tal de manera colaborativa. Entonces vamos en ese sentido. Todas las reflexiones
se recogen en un site que hemos creado expresamente para todos los profesores. Al principio del curso, a cada profesor se le manda la invitación para el Google Site. Así, si veis a la izquierda, están todos los profesores, cada uno. Si abriéramos las pestañas de cada profesor, tendría su espacio para recoger sus reflexiones de los distintos puntos. De manera, esto es un poco intencionado también para que unos profesores vayan viendo las reflexiones de los otros y que todos podamos aprender de todos. Entonces, este sería el cuaderno de los alumnos, un cuaderno compartido en el que no hay secretos, y todo el mundo pues más o menos sepa en otras asignaturas qué es lo que puede hacer respecto al trabajo colaborativo, qué es lo que ha pensado otra persona en cuanto a la evaluación, qué estructura del curso lleva a cabo, un poquito también que sirva de inspiración. Luego, esta es otra de las cosas que, como os decía antes, ha gustado muchísimo, porque ven qué fácil es la herramienta y entonces también la quieren incorporar. Entonces, bueno, el siguiente paso que hay en todas las unidades es una autoevaluación, para que cada profesor pueda reflexionar sobre la medida en que ha adquirido un poco lo que sería el paso ese. Por ejemplo, yo soy capaz de diseñar un trabajo colaborativo, hasta qué punto me siento que puedo hacer X cosa, lo otro. Un poco también les pedimos la evaluación de la unidad para que nos den pistas para que podamos ir mejorándola poco a poco. Por ejemplo, es una autoevaluación muy sencilla, también está incrustada en Moodle y es un formulario de Google, con lo cual nosotros recibimos todas las respuestas, podemos ver, pues, podemos hacer distintas cosas con todo lo que vamos recibiendo de ahí. Para nosotros también es muy interesante el poder ver lo que piensan los profesores de cada unidad, qué es lo que, vale, has hecho la unidad, pero si el 80% se ha quedado en que no se ve capacitado como para hacer algo, está fallando en eso, ¿no? Muy interesante para nosotros también como herramienta de mejora. Y por último, en todas las unidades también tenemos una checklist para que muchas veces se nos olvida, ay, que no teníamos que hacer, que no, tal. Entonces hay otro formulario en el cual tenemos puestos pues todos los puntillos. Pues has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho tal, has hecho tal. Y es verdad que estos dos pasos también ayudan a los profesores. Dicen, ay, pues a mí no se me había ocurrido nunca preguntarles esto al final de cada unidad, o me parece interesante, de una manera sencilla, con un documento de Google, lo incrusto en Moodle y así recibo todo al momento y no tengo que andar con muchas complicaciones. Pero esto también ha habido gente que ha incorporado muchísimo este tipo de formularios. Entonces, como decía Iñaki al principio, para nosotros hubiese sido mucho más fácil el diseñar un curso en el que pusiéramos, pues estas son las herramientas de Moodle y esto sirve para esto sirve para otro, esto sirve para lo otro, muchísimo más fácil. Pero intentamos darle una vuelta para que, aunque no sea exactamente el tipo de curso que luego va a desarrollar el resto de los profesores, pero por lo menos para que utilizando unas cosas aquí y otras cosas allí, sirviera, cada uno cogiera lo más interesante o lo que le pudiera aportar más. Hemos intentado, como he dicho esto, que tenga que ver, desde luego, con la metodología de Mondragon Unibertsitatea, de Mendeberri. Estamos intentando muchísimo que el Moodle no se quede en una plataforma Moodle seca, y yo no soy muy de Moodle, por eso digo un poco, hay que saber extraerle un poquito lo mejor, porque muchas veces durante años siempre se ha sabido subir PDFs, etcétera, entonces al final siempre acabamos teniendo unos cursos online que replicaban repetían el modelo de esto, de poner, toma un PDF y luego todo inconexo y todo fuera. Entonces, bueno, como habéis podido ver, pues intentando dar otros espacios mucho más colaborativos, mucho más abiertos, que tenga una presencia web 2.0 muy, muy, muy importante. Pero claro, eso es un reto. Y otro reto muy importante es que luego detrás de ahí vaya también la filosofía que va detrás del 2.0, que sería la de compartir contenidos, la de poner más en abierto, etcétera, que todavía yo creo que nos falta un pasito por dar en ese sentido, aunque cada vez
es verdad que se deja más y se comparten más los vídeos que se hacen, etcétera. Y luego, por otro lado, también tan importante como las otras dos cuestiones es que se conozca bien Moodle, porque muchas veces se hacen unos cursos un poco churro porque no conoces la plataforma en sí. Tú sí tienes pedagógicamente, sabes mucho, no sé qué, pero luego no conoces la plataforma y para poner una presentación que es maravillosa, pues igual la pones de una manera que no puede ser o que no se puede ver o un montón de historias. Entonces, técnicamente también es muy importante. Entonces, pero todo eso lo hemos querido hacer más o menos con un costo que sea para los profesores de 15 horas, como decía Iñaki, simplemente en ver los materiales, en recoger las ideas, etcétera. Pero claro, luego de ahí en adelante, cuando te pones a diseñarlo, ahí empiezan realmente las complicaciones, porque claro, se ve fácil en un vídeo tutorial a lo mejor cómo tienes que crear tu propio vídeo, cómo subirlo, etcétera. Pero luego ya cuando subes, ay, es que justo han cambiado la versión de YouTube y le han añadido un extra, pues ya no vale para nada. De ahí vienen un poco los problemas. Pero yo creo que más que todo eso, lo importante es cambiar el punto de vista y la actitud. Eso es lo importante. El saber que, bueno, yo si quiero que mi curso tenga una mínima calidad, yo soy la responsable de ese curso, yo soy el responsable y el que me tengo que impregnar de toda esta historia, ¿no? Y conocer pues dónde están las mejoras o dónde puedo realizarlas, etcétera. Por último y para terminar, por no alargarnos mucho porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo del curso, ¿qué estrategias, qué más puntos vamos a seguir para que nuestros profesores mejoren sus cursos, para que lo hagan cada vez mejor, para que cada vez estén más interesados, para que cada vez estén más online? En principio tenemos varias ideas que vamos a llevar a la práctica este año y una va a ser un newsletter para que todos los profesores les llegue pues cada 15 días varias informaciones sobre las nuevas tendencias, de lo que se está cociendo, de lo que se hace. Un día eso, otro día algo un poco más práctico, otro día una idea, etcétera. Unas píldoras formativas que ya más que nada tendrán que ver con videotutoriales prácticos de cosas que han ido surgiendo en los foros, etcétera. Pues por ejemplo, cómo se incrusta el site en el Moodle, cosas muy concretillas para responder a las necesidades concretas de nuestros profesores, de lo que ellos necesiten en cada momento, videotutoriales cortitos, etcétera. Y también tenemos un blog que pusimos en marcha el año pasado desde el grupo online y ahí iremos también publicando o estamos publicando las cosas que nos parecen que son interesantes y que toda la comunidad nuestra en principio y luego abierta a todo el mundo por supuestísimo pues debería saber de los temas de este tema que nos acontece. Y por último también haciendo un poco de balance de lo que fue el año pasado, que como ha dicho Iñaki, tuvimos 2 ediciones del curso. Está claro que la falta de tiempo es la mayor pega de todos los profesores para llevarlo a cabo, porque mucha gente ha intentado y ha empezado y les ha gustado mucho y les ha parecido práctico y les ha parecido que está fácil de hacer, etcétera, pero que requiere mucho tiempo y tal. Lo que pasa que ya es siempre... Hola. Ya se nos ha acabado el tiempo, había puesto la alarma, o sea que vamos bastante bien. Porque estoy acabando ya. Entonces, también nos han pedido a lo mejor una mayor presencia en las 3 facultades. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a probar con esta modalidad que va a ser, cada vez que dejemos una unidad en abierto, cada vez que empiece la unidad, que va a ser de 2 semanas, en ese plazo, la tercera semana, que haya un presencial de 2 horas o algo así, que vaya acorde a lo que se está viendo, para que la gente se anime todavía un poco más a hacerlo en el plazo, porque si lo vas dejando, luego al final se va amontonando y ya sabemos cómo andamos todos. Entonces, la idea sería, vale, tú haces, un poco te organizas tú, haces durante 2 semanas lo que es la unidad y luego nos juntamos y vemos qué posibilidades tienes para mejorar eso, en qué te ha quedado que no has podido llevarlo o incluso para hacer cosas ya prácticas de
de sesiones prácticas, de subir el vídeo o de audio o lo que más o menos de ese tipo, pero que tenga que ver con la unidad que se está dando en esas semanas. Y más o menos, bueno, las preguntas las dejamos ahora para la mesa y esto sería, las imágenes que hemos utilizado son algunas nuestras y otras de Flickr, Creative Commons, y esto es más o menos lo que en esto se basa el curso pues, que tenemos de formación de nuestros profesores. Bueno, y ahora os invito, a los que hemos estado aquí arriba, os invito a subir y charlamos un rato sobre todo lo que hemos visto, oído, etcétera. Y sobre todo os invito a los que estáis ahí a que nos hagáis las preguntas que se han quedado ahí pendientes en cada una de las ponencias, comunicaciones, etcétera. Igual, badauke, Bueno, empezamos. Esto sí que ya igual no tenemos... al mismo tiempo solamente podemos tener una encendida porque no se acopla, o sea que vais pidiendo la palabra. Yo, antes que nada, desde luego el primer turno es vuestro y las dudas que se os han quedado de cualquier cosa que hayáis oído, etcétera, las preguntas que tengáis, lo demás, aunque no tengan nada que ver con lo que hemos hablado, etcétera, os invito a que participéis. Pero todos a la vez no, ¿eh? Venga, Edu. Hola, me gustaría saber qué papel creéis que puede jugar Moodle en los próximos años, en los próximos 5 años, no pongo más plazo. ¿Qué papel? Si es una herramienta que se va a amortizar o es una herramienta que le veis futuro o qué papel veis. Entre todos podemos contestar. A ver, yo creo que hemos vivido varias fases, ¿no? Una primera fase de deslumbramiento hace unos años que parecía que era la solución a todos nuestros problemas y plegarias. Una segunda fase, la que posiblemente estemos ahora, donde los campus virtuales, las aulas virtuales han sido como muy criticados y vilipendiados y parece que la solución está fuera y abierta y tal. Y parece que está explicando la curva de Gartner, ¿no? Y creo que ahora vamos a llegar a una especie de plataforma, no muy alto ni muy bajo, donde vamos a situarlos en su justa medida. Yo creo que sí que tiene futuro, y sí que creo que hay cosas que se deben hacer o se pueden hacer dentro de Moodle y está muy bien hacerlas allí, y otras que es mejor ponerlas fuera. Por ejemplo, esos materiales tan fabulosos que Maite nos ha enseñado, yo los pondría fuera. Los pondría fuera para que cualquier universidad del mundo aprendiera de ellos, o los usara, o se aprovechara, o lo que fuera. Ahora, las opiniones de los alumnos, en foros, los materiales que entre nosotros tenemos licencia para utilizar dentro de la universidad, pero no puedes poner fuera, los pondría dentro del aula virtual. Por lo tanto, un juego de herramientas de fuera y plataforma de casa, yo creo que sí que tiene papel. De hecho, además, no me contradigáis porque estamos cambiando a la versión 2 de Moodle ahora mismo en mi universidad, que está parado 3 días y estamos muy asustados porque el cambio es fuerte, de la 1.8, 1.9 a la 2, y sí que apostamos claramente por la plataforma. Incluso con otras cosas, utilizamos portafolios con Mahara y vinculados a Moodle, y creo que la versión 2 nos va a permitir hacer más cosas, como el integrar otro tipo de herramientas de fuera fácilmente con dentro, etcétera. Yo, por ejemplo, mi curso de Moodle, el curso en Moodle es el sitio central a través del cual se estructura el curso. Y de allí vas a sitios en un momento determinado. Pero sí, yo sí que le veo mucho futuro. Y con la gente que los demoniza y que dice que eso es autoritario, pues vale, ya se les pasará algún día y entrarán en razón. No sé si hay alguna opinión en la mesa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que lo que hay que saber es
conocer en profundidad lo que es la plataforma y sacarle el mayor provecho que tiene. Y es verdad que últimamente, cuando empezamos a utilizarla, hoy en día ha mejorado muchísimo. Aun y todo, a mí hay algunas herramientas dentro de Moodle que se me hacen un poquito, yo que provengo más del mundo web 2.0, se me hacen un poco difíciles de tragar. Por ejemplo, todo el tema colaborativo, todo el tema, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que lo ideal es la combinación, pero yo sí que apuesto también por Moodle. Me parece que es una plataforma que para lo que nosotros necesitamos, que son los cursos que puedan estar, o que sean privados, que hay alumnos, etcétera, que es de una universidad, y que luego poder tenerlos en abierto. Por cierto, tenemos pensado ponerlo en abierto, etcétera, ¿eh? Pero bueno, sí que yo también creo, estoy contigo con lo de Moodle. Yo no quiero repetir lo mismo, pero sí quiero añadir un matiz, ¿no? Que por un lado, yo haría la pregunta al revés. O sea, sin Moodle ahora muchos profesores podríamos vivir, pero los alumnos. Y luego la segunda cosa es, y no es por fastidiar, Edu, pero espero que dentro de 5 años podamos estar hablando de algo nuevo. Es decir, no sé si sea una evolución o espero que estemos hablando de un nuevo nombre en el que, pues bueno, consigamos unas nuevas ventajas que ¿no? Para superar esas barreras que hoy en día, del online al presencial, por ejemplo, pues es tan difícil, ¿no? Llegar a, no sé, a transmitir lo mismo que lo que transmites en clase, mirando a la gente a los ojos, a la plataforma online con todas las herramientas que tiene. No sé. O otras opciones. Yo creo que eso llegará, quizás dentro de Moodle o fuera o al lado, pero tiene que acercarse mucho más a eso, sí, porque, bueno, está claro. Siguiente, ¿alguien más? ¿Alguna preguntilla? Vaya, Arancha. Yo me ha surgido ahora el interés al oírle a Jordi que utilicéis Mahara. Bueno, en esta facultad nos pusimos hace unos años, nos lanzamos a la piscina. Aquí somos, en UESI somos así, vamos a por todo. Y tuvimos un uso de Mahara. El único manual de Mahara, uno no sé qué, que ahí está en euskera. No, y no voy a decir dónde lo han hecho, pero... No, yo quería, no sé, me ha surgido el interés, ¿no? ¿Cuál es? Perdón, Sí. el único en todo el mundo. O sea, no es que esté en inglés y traducido al euskera, no, es que está en euskera, no está en inglés, no estaba en inglés. Ahora hay un wiki, o sea que sí, sé que lo Sí, sabéis. sí. Terminamos un poco majaras todos. Y sí. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta válida, pero sí que me gustaría pues, escuchar un poco cuál es vuestra experiencia con Mahara integrada. Bueno, integrada en Moodle nosotros también la tenemos, Sí, ¿no? a ver, igual que Moodle es una herramienta de propósito general que puede ser usada bien y mal, pero casi que el 90% de la gente la usa, desde el profe que sustituye fotocopiadora por almacén de PDFs en Moodle y no pone un foro porque le preguntarán, entonces no. Hasta el profe que sí que es súper guay, súper colaborativo y súper tal, usan Moodle, pero Mahara no, Mahara es una opción de evaluación. Entonces hay que tomar decisiones muy potentes antes, como por ejemplo, si juegas a portafolios, juega duro. Lo que no puedes hacer es decirles a los alumnos, esta asignatura se va a evaluar de la siguiente manera. Vamos a hacer un examen, prueba objetiva al final, que será el 90% de la nota. Y luego quiero que me hagas un portafolio súper alucinante, que será el 10%. A eso yo ya jugué al principio y no, los alumnos no juegan, claro. Dime lo que vale lo que vas a hacer y es el tiempo que dedicarán a ello. Entonces, Mahara, a ver, yo paso por fases. Cuando a final de curso lo odio porque Mahara hace ciertas cosas de manera incomprensible. Está diseñado para un tipo de práctica que a mí no me acaba de funcionar. Luego se me pasa y lo vuelvo a utilizar al año siguiente. Pero si ahora que no se está grabando y no nos escucha nadie, tú me dijeras, lo mismo que haces con Mahara lo podéis hacer con Google Sites, quitando un par de cosas como es mantener una copia de seguridad, el tema del bloqueo cuando alguien te manda un portafolio a evaluar que se queda, que no puede acceder hasta que tú no se lo liberas, etcétera. Quitando eso, el resto me quedo con Google Sites 10 veces. Incluso la interfaz de usuario es marciana a tope, el soltar. Y es siempre, a ver,
a mí una de las cosas que más me fastidian de Mahara es el tiempo que dedicamos, los alumnos dedican a averiguar cómo funciona, en lugar de poner cosas dentro de provecho. Y ese tiempo y esos dolores de cabeza se los apuntamos a Mahara. Por lo tanto, en la UGI lo usa poca gente, no mucha. Y la usan de maneras muy diversas. Un día hicimos unas jornaditas y acabamos descubriendo que había profesores que lo usaban como página personal de los alumnos. Yo me quedé un poco pasmado, pero bueno, allá ellos. Entonces, seguramente vosotros tendréis más masa crítica de usuarios de Mahara y más experiencia que nosotros, pero supongo que lo que acabo de comentar, coincides Nosotros conmigo. nos lanzamos a la piscina con el primer curso de recién iniciado los grados nuevos y 12 tutores sin saber muy bien qué es lo que estábamos haciendo. O sea, luego lo aparcamos. Pues somos así, hacemos y luego aparcamos. Pero bueno, no sé, yo creo que sí que es una cosa que la tenemos ahí pendiente probablemente de recuperar. Igual ir haciendo experiencias piloto para qué usamos, para qué no lo usamos y con los alumnos un poco también. Bueno, ellos se sintieron luego un poco conejillos de indias, ¿no? Sí. Decía, bueno, pues un año sí, al año siguiente ya los que empiezan en primero no les ponéis otra vez, ¿no? Un poco, pues eso, la sensación un poco así. Sí. Yo hay un detalle, y ya termino, no acabar El problema de Mahara es que es una página en blanco. Me explico. Por muchas cosas que tenga y muchas historias, la pregunta del portafolios es ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Para que tú me apruebes. Y esa pregunta Mahara no la responde. Y da igual Mahara que Google Sites, que utilices un blog, que utilices cualquier cosa. Y a mí ahora me preocupa más eso, porque sé que la tecnología evolucionará y que si no es Mahara será otra cosa. A mí lo que me gustaría es encontrar la receta o el mecanismo o el procedimiento para que los alumnos, por ejemplo, en lugar de contarme qué han hecho, literalmente, me cuenten qué han aprendido haciendo eso que han hecho. Es decir, dar ese salto cualitativo del portafolio reflexivo, que no solo es una muestra de trabajos, sino que además es una reflexión sobre los aprendizajes realizados y, si es posible, vinculada con los objetivos de la asignatura. Aunque yo siempre les dejo que me pongan cosas. Es decir, que en las instrucciones de este año el portafolio les decía ¿y qué has aprendido de ti mismo como aprendiz este año con la tecnología? Claro, eso no está en el programa de la asignatura, pero no me molesta que hagan ese tipo de cosas. Pero yo te digo, es una página en blanco y hay que dedicarle el tiempo necesario y no más, porque quién sabe dentro de 3 años cómo funcionará. Mahara, de todos modos, está evolucionando bastante rápido, ¿no? A ti no te gusta mucho. Que hay herramientas mucho más sencillas, que es lo que tú dices, que pueden hacer más o menos quitando a un par de cosillas, pero yo creo que, y además mi siguiente pregunta a la que te quería decir es que nosotros estamos intentando, y va al hilo de lo de Mahara, las herramientas, como de repente ha habido una fase que descubrías una herramienta y todo el mundo con la herramienta y tal. Yo creo que hay que ir un paso un poquito más allá y lo que estamos intentando ahora hacer últimamente en UECI es un poco la idea del PLE. Nosotros también hay lo que has dicho tú en un momento, que vale, un personal learning es eso, es personal, pero se puede ayudar y tú les puedes aconsejar a tus alumnos y queremos hacer algo un poco más unificado, ¿no? Que no en primero se haga una cosa, en segundo tal, darles un poco unas herramientas para que puedan. Entonces la pregunta esta es, primero, ¿en vuestra universidad la historia del PLE es tuya o es algo que también cubre a todos los demás profesores, si es algo meditado, etcétera? En caso de que no sea así y seas tú el único que vaya con el tema, ¿conoces alguna experiencia práctica de la que nosotros podamos aprender? Que más o menos los pasos los tenemos, bueno, algo claros, por dónde podemos ir. A ver, en mi universidad, como algunas otras cosas de tecnología, pues las impulsamos desde el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías. A ver, no sé si lo que voy a decir a lo mejor es una tontería, pero hace un par de años entendimos que todo esto de las nuevas tecnologías es básicamente formación. Es decir, llega un punto en el que el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, que yo dirijo, en lugar de hacer fuerza para poner en marcha herramientas y formar sobre herramientas, se da cuenta que en Internet hay 1.000.000 de herramientas. No vas a poder ni dar soporte ni dar formación de todas, pero que los profesores, si tienen más formación sobre estos temas, pueden ellos mismos escoger sus cosas y hacer sus cositas y tal. Lo del PLE es bastante personal en este caso. Y en España, que yo sepa, hay algunas experiencias. E incluso hay algunos artículos. El grupo de Óscar Casqueiro, en la Universidad del País Vasco, ellos están en Bilbao,
están trabajando sobre PLEs institucionales y sobre IPLE, los llaman así. Han hecho algunas experiencias y son más que nada un grupo de investigación, más que un centro como podemos funcionar nosotros, pero es interesante. Y creo que en unos meses saldrá un libro que estamos editando Lina Castañeda y yo, con algunos artículos teóricos sobre el PLE y algunas experiencias prácticas, y Óscar es una de las que hemos escogido porque es de los activos en este tipo de temas. De todos modos, el PLE yo creo que es más un enfoque que un conjunto de herramientas, porque tú decías, hay que ayudarles, efectivamente, absolutamente de acuerdo. Tú sabes lo que hago yo les sugiero incluso personas, es decir, aquí tenéis una lista de gente que a mí me parece interesante, añadid a quien queráis. O les sugiero herramientas, aquí tenéis esto y esto, pero si queréis usar Facebook como usáis para seguir gente, me parece perfecto, escoged vosotros las herramientas. Pero el PLE choca mucho con la mentalidad tradicional de alumno que espera que le digas lo que tiene que hacer. Ese salto es complicado de hacer, es complicado. A ver, a los alumnos hay que decirles lo que hay que hacer, pero hasta un cierto punto. Llega un momento en el que sí que les puede dar un poco más de libertad. Y eso ahora hablaremos de rúbricas y de ese tipo de temas. No, por eso Pero me refería que que no son las herramientas que diga, bueno, pues vamos a utilizar Mahara o lo que sea, no, incluso si son herramientas, fuentes de información y son personas, quiere decir que los profesores siempre tenemos la tendencia de decirles, pues también las fuentes de información siempre se las hemos dado. Sí. Eso siempre, Sí. pues tienes que consultar en esto, en lo otro. Yo creo que es eso, más que darles el pan para hoy, pues enseñarles a pescar, Enseñarles que se a dice, pescar, ¿no? Un poco panes. Sí. Eso, panes, lo que puedan. Porque... Si quieres tener portafolios, instalar Mahara no crea ni un solo portafolio. Si quieres tener portafolios, lo que necesitas son profesores que pidan y que usen el portafolio como herramienta de evaluación y como proceso, como herramienta y como entorno, pero también como proceso durante el curso. Y me parece que estamos monopolizando un poco la cosa. Hola, me gustaría compartir con vosotros una reflexión alrededor de los actores que andan alrededor, bueno, en las TICs y todo esto, ¿no? En la docencia, como son los profesores y los alumnos, ¿no? No hay ni que decir, hace unos años las TICs estaban totalmente, bueno, todavía no se habían introducido en las aulas, y hoy por hoy, bueno, pues decimos a los alumnos que vengan con sus portátiles, pues por supuesto vienen con móviles mucho mejores que los nuestros, y que una batería alrededor suya de portátil, tableta, todo encendido y todo en marcha. Cuando has preguntado antes cuántos en media hora después de levantarse ya habían consultado, pues esto seguro que duermen con ello y cada vez que se despiertan todavía radian algo de lo que están soñando, ¿no? Hay algunos profesores que no son capaces de gestionar esta situación en la cual los alumnos están a lo suyo, ¿no? ¿Esto cómo lo veis vosotros? ¿Como un problema? ¿Es algo aprovechable? ¿Cómo os posicionáis ante esto? Yo creo que los profesores que no pueden gestionarlo tienen un problema, efectivamente. Pero el problema no sé si es que esos profesores no tienen los recursos para gestionar esto. De hecho, ha habido universidades en los Estados Unidos que han acabado prohibiendo o que han intentado prohibir el uso de portátiles y de tablets, etcétera, en clase, porque sienten o creen que la clase, el periodo de clase es para atender al profesor, que es el que tiene la ciencia y la transmite y tal. A mí me parece un poco fuerte. Y una cosa que viene a cuento comentar ahora, porque he visto que lo usáis mucho, el tema del vídeo y de grabar pequeños vídeos, es el tema de la Flipped Classroom. ¿Habéis oído hablar de ella? Pues básicamente consiste en pegarle la vuelta a la clase. Flipped, bueno, nosotros en broma llamamos la clase flipada, pero no. El Flipped es darle la vuelta a algo, ¿no? O sea, pasar. ¿En qué consiste? Pues básicamente los profesores se han dado cuenta que, algunos profesores se dieron cuenta que explicando en clase y mandando ejercicios para que se hicieran en casa, los alumnos en clase no atendían, no se enteraban de nada y en casa no hacían los ejercicios. Y decidieron hacerlo al revés. Es decir, en casa los alumnos ven vídeos grabados por los profesores. Ven vídeos de corta duración, 10, 15 minutos. Y a lo mejor leen algún artículo, algún paper, alguna cosa relacionada con el vídeo. Y en clase, cuando están todos juntos, lo que hacen es, en lugar de hacer que todo el mundo se calle y escuchen a uno, eso lo hace muy bien el vídeo, vamos a trabajar juntos. Es decir, vamos a hacer ejercicios aquí, o vamos a hacer prácticas o trabajos. Os vais a reunir por grupos, vais a utilizar los tablets y tal, vais a utilizar la tecnología que tenéis para trabajar en vuestros proyectos. ¿Eso es una receta universal que funciona maravillosamente? No sé, creo que no. ¿El éxito de la Khan Academy depende de eso? A mí Khan Academy
luego hablamos, pero es muy procedimental y explica cosas que luego te saldrán al examen, por eso tiene tantísimo éxito. Y para ciertas cosas es perfecta, para otras posiblemente no. Yo tengo ganas de probarlo, de la Flipped Classroom, es decir, el reducir más si cabe mi momento de impartir ciencia al mundo mundial y el hacer algún vídeo corto, más motivacional, más de preguntas complementado con material, que el dedicar las clases a perorar delante de gente que se aburre. Es más, y si me preguntaras, como miembro de otra generación, ¿a ti qué te parece? Yo te diría que el span de atención de la gente de hoy en día, creo que los medios de masas y las TIC lo están reduciendo. Es decir, están reduciendo el tiempo que una persona es capaz de estar atendiendo a una única fuente de información que no sea muy estimulante. Y eso tiene tanta culpa la MTV como Internet, posiblemente la MTV más. Y hablas a los alumnos y te das cuenta que en la última fila están todos chateando o enviándose WhatsApps o cosas de ese estilo, porque lo que les dices no les interesa. Eso se junta con la sensación, y acabo, no me enrollo más, de que me paso el año contestando preguntas que mis alumnos no se han hecho. En alguna ocasión lo que he creado es un problema, y cuando he creado el problema y han venido cara a mí a decirme, ¿y esto cómo se hace?, me he dado cuenta de que todo lo que yo decía se lo estaban bebiendo todo. Es decir, allí no se despistaba nadie, porque tenían que entregar un trabajo el viernes que viene y no se habían aclarado con no sé qué y me pedían la explicación. ¿Qué había cambiado? Que querían saberlo eso. Sin embargo, yo sigo teniendo la sensación de que les doy la solución a problemas y a cosas que a ellos les da igual, no se han planteado. No sé si tú la tienes en ocasiones, pero yo cada vez doy menos clases magistrales. O lo intento, por lo menos. Y otra cosa, otro comentario. El tema de los nativos digitales es un tema peludo. Tiene trampa. No creamos que porque tengan cacharros sepan manejarlos muy, muy bien y nosotros estamos en peores condiciones. Digamos que las nuevas tecnologías han entrado, pero han entrado en el ocio y en el tiempo libre y en la diversión. Son grandes usuarios de las aplicaciones que ellos manejan. Ahora te contaré una trampa que hago, que me viene muy bien. Pero no saben, por ejemplo, aprender con ellos. No saben aprender física o matemáticas con los ordenadores. Saben jugar a lo que sea o relacionarse con otra gente. El truco es el siguiente. Cuando yo hace un par de años que no explico ninguna herramienta en nuevas tecnologías, no voy a la clase y les digo, mirad, se hace clic aquí, aparece esta barra, se hace clic. No. Decidí que no perdía mi tiempo haciendo eso, porque la mitad no atendían y la otra mitad aprendían ellos solos después cuando lo necesitaban. Total, que lo que les mando son tareas y digo, mira, con esta herramienta vais a hacer esto, o algo parecido a esto que hay aquí. Yo digo, y no pienso explicaros cómo funciona la herramienta. Ay, pero es que no sabemos. Yo digo, a ver, levantad la mano todos los usuarios de Facebook. Levantan todos la mano. Yo digo, y ahora, por favor, bajadla todos los que hayáis ido a un curso de Facebook. Nadie baja la mano. Digo, pues esto es más sencillo que Facebook. Aprendisteis solos, ¿verdad? Pues aquí igual. Punto pelota. No hay más. Y te juro que funciona. Aprenden. Aprenden pues porque no les queda más remedio y porque, a ver, son conocimientos procedimentales muy simplones. O sea, física es complicada, la química es complicada, Kant es complicado, hasta Piaget es complicado, pero manejar el Word, por Dios, vamos a estar al siglo XXI explicando el procesador de textos en la universidad. Eso, fuera. No sé si es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es una impresión, ¿no? A ver, y es que son más listos de lo que los consideramos. A veces los tratamos como tontos porque se hacen los tontos porque les viene muy bien. Pero os juro que funcionan de maravilla. Cuando los aprietas, te sorprenden. Hay una actividad que les hago una vez al año, que es, tienen que hacer un vídeo. Y dicen, bueno, ¿y con qué? Digo, me da igual. La cámara del teléfono, una cámara de fotos, la cámara del portátil, me da igual. ¿Con qué programa lo vamos a hacer? El que queráis. En internet hay, gratis. Pero si no queréis bajároslo, hay online. ¿Y de qué va a ser el vídeo? Pues montamos un poco la tarea. Bueno, es una de esas actividades donde la gente te sorprende. El año pasado me hicieron unos vídeos de stop motion, ¿sabes lo que es, no? Animación frame a frame, moviendo figuritas o moviendo cosas. En este caso se movieron ellos. Quizá luego, si hay con eso de internet, os lo enseñaré.
Y me dejaron pasmado de la cantidad de esfuerzo que habían dedicado, de lo que habían aprendido ellos solos a manejar el vídeo y hacer la película. Y ese tipo de actividades me maravillan. Es decir, das instrucciones, pero no muchas, y das margen a que la gente exprese creatividad. Un grupo de los que hizo el vídeo puso una música, y yo siempre les digo que utilicen música libre, no es normal y natural, pero se emperraron en utilizar la música de una película que les había gustado, y como no sabían que era imposible, buscaron por internet al compositor, le escribieron, que vive en Hollywood, es español pero vive allá, y le pidieron permiso para ponerla en su vídeo. Y el compositor les dijo, bueno, si no vais a venderlo y no vais a ganar dinero, ponedla. Y eso. Previa llamada a las GAE. A las GAE llamaron 2 veces y las GAE no sabían de qué hablaban aquellas tías. Pero unas locas que quieren poner una música y que cuánto habría que pagar y todo eso. No entendían nada. Y al final les dijeron, hablad con el autor, a ver. Y lo localizaron y lo consiguieron. Hicieron un vídeo precioso, precioso. Y ese tipo de actividades, a ver, no siempre se pueden hacer en todo ni para todo, pero alguna vez de cuando en cuando sí que es chulo dejar que la gente se exprese y haga cosas creativas y haga cosas donde pueda expresar su individualidad y su diferencia respecto a los demás y tengan, a ver, algunos hilos, si fueran una marioneta, algunos hilos para sostenerlos, pero no todos los hilos, algunos hilos sueltos. Digo porque antes quizá he hecho demasiado énfasis en finales abiertos, proyectos abiertos, cosas así. No siempre todo, pero sí algunas veces. Y además, profesionalmente es lo más recompensante ver que tus alumnos son capaces de hacer cosas que tú no les has enseñado. Porque a fin de cuentas, mi objetivo, por lo menos creo que el objetivo del profesor es llegar a ser prescindible. Es decir, nosotros hemos conseguido nuestro objetivo cuando nuestros alumnos no nos necesitan ya. Y es maravilloso dar un curso de nuevas tecnologías y ver que al final la mitad no te necesitan para nada. Saben lo mismo que tú y cualquier cosa la manejan porque se ponen y aprenden y ya está, ¿no? Es una sensación estupenda. Estoy rollando. ¿Tenéis más preguntas? Bueno. ¿Sí? ¿Tiene alguien? No. A Eli, para que participen los que no han participado también, has dicho que tus alumnos, bueno, los vídeos hemos visto que los vídeos de tus alumnos estaban en privado. ¿Ha sido previa decisión tuya, de ellos? ¿Han puesto alguna pega para poder...? ¿Me ha llamado la atención? No, como era la primera vez que hacíamos algo de ese tipo, entonces les comenté a ellos que los iba a colgar, pero bueno, que en principio como era la primera vez, pues en privado. Luego, este año además hemos hecho una experiencia en tercero de GADE en el que han hecho un portfolio. Entonces la idea era que ellos lo colgaran en el portfolio. Entonces les mandaba a ellos el enlace si querían colgarlo en el portfolio. Entonces en principio a ellos creo que tampoco ningún grupo se ha tomado el trabajo de colgarlo, ¿eh? Pero bueno, tampoco me atrevía, tampoco les pedí permiso expreso para poder publicarlo. Y todavía por lo menos, como somos bastante novatos, lo mío, a ver, todavía nos da un poco de vergüenza el enseñar lo que estamos haciendo. No, me refiero a porque como universidad también sería muy interesante que les un poco que les lleváramos por ahí. Nosotros hemos tenido una experiencia en tecnología también, en TICS en educación se llama la asignatura, en segundo de grado, y les hemos hecho crear tutoriales de distintas herramientas, etcétera, pero todo con el objetivo de ponerlo para todo el mundo. En un site hemos colocado pues 30 herramientas más que hay en euskera, que están explicadas en euskera, y luego aparte con sus usos pedagógicos, para qué sirven, etcétera y tal. Y entonces, bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá y tal, como universidad, si fuéramos poniendo las cosillas y también a ver si los profesores también se animaran o nos animáramos poco a poco, pues estaría... Por eso me ha llamado la atención que lo tenías en privado. Pues. Y luego ese tipo de herramientas son útiles, es decir, no será la primera vez que buscando algo en internet yo he encontrado un vídeo hecho por un alumno de una universidad donde explica cómo se hacen 4 pasos y me ahorró cantidad de trabajo, es decir, no es solamente por el hecho de publicar, es que son útiles, de verdad, en muchos casos.
Javi, me vais a permitir hacer un pequeño apunte. No estará Javi o Yerzum, pero a nosotros nos pasó con los alumnos de quinto de Telecos, ahora que estáis hablando del tema de los vídeos y demás. Los alumnos en quinto de telecomunicaciones desarrollaban un prototipo, un producto desde cero. Es decir, ellos tenían la idea magnífica, desarrollaban un proyecto y el fin último era incluso montar una empresa con aquello que generaban. Bueno, pues lo que nos demandaban los alumnos era, después de hacer la presentación en clase, nos decían, jo, ¿me podéis dar la presentación para enseñarla a mi familia, a mi círculo de amistades? Entonces, bueno, pues Javi y Egoit en este caso montaron un blog, Antón les has preguntado el tema del blog, Javi es el que lleva uno de ellos, y allí tenemos todos los vídeos de las presentaciones de los alumnos, que tienen un montón de visitas, pero de ellos mismos, pues para comunicarlo, y es algo que les enriquece a ellos un montón y además que se sienten satisfechos del trabajo realizado. Entonces, bueno, es algo que hacen con gusto y la verdad que también muchas veces sorprenden, ¿eh? Sí, para una última pregunta ya tenemos tiempo, hasta las 6. Nos quedan 5 minutillos. ¿Alguien más se anima? Vale, bye. Creo que Jordi puede trabajar multitarea. Nos has hablado... Bien, nos has hablado de PLES, ¿no? Y P de personal. Existe, desde la ignorancia, existe con la T de Team Learning Environment. Quiero decir, a nosotros que nos centramos mucho en la ingeniería, en proyectos, en equipo, nos encantaría tener plataformas y metodologías que nos ayudasen con dossiers, etcétera, que nos ayudasen a que los chavales, a medida que desde la concepción de la idea hasta el aprendizaje que hacen de los conceptos básicos, las tecnologías, la solución, si montan empresa, no montan empresa o lo que sea, y que todo eso lo puedan ir compartiendo de forma colaborativa. No sé si existe el concepto ese de Team Learning Environment. Y nos les enseñamos a colaborar. Hace 2 días Stephen Downes publicaba un post en su blog diciendo algo así como que la evaluación en ciertos procesos, por ejemplo en la universidad, sería más acertada premiando a quien más comparte y a quien más colabora al aprendizaje de los demás. Y eso lo he intentado, pero ha generado unas economías viciadas de falsa colaboración. Es decir, en un momento determinado dices, yo premiaré a la gente que en los foros de la clase conteste preguntas de sus compañeros. Entonces, si le das poca importancia, no lo hace nadie. Y si le das mucha importancia, se lo montan en grupete para que cada una le contesta a la otra y todo eso. Es decir, exactamente. Entonces, generé dinámicas viciadas, igual como el tema de intentar dar importancia a ese tipo de temas. Un año me llevó a hacer un error, que no lo haré más, que es una alumna, una estudiante muy buena, envió una cosa al foro, dijo, mira, te he encontrado este documento relacionado con lo que Jordi explicó el otro día en clase, que me parece muy interesante. Y yo rápidamente, sí que es interesante y maravilloso y tal, os lo dejo en el tema para que forme parte de lo que tenéis que leer y va para examen naturalmente y bla, bla, bla. Claro. Nadie en todo el curso volvió a sugerir ni una sola lectura. Si cada vez que alguien sugiere algo a mí me parece interesante y lo pongo para examen, se acabó. O sea, es igual como el tema de que participen en foros. A ver, en la formación presencial ellos se ven en el bar a todas horas o todo lo que quieren y tienen sus canales. Mis alumnos por lo menos tienen un grupo de Facebook para ponerme verde a mí y a todos los profesores. Es decir, forzarles a que la comunicación entre ellos se establezca en sitios a la vista del profesor, por ejemplo, es decirles, poned ahí aquello que creéis que yo quiero ver, no otra cosa. En Facebook ya nos ponen a parir porque allí solo están ellos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto aprendí a no forzar demasiado ese tipo de cosas, sobre todo la presencial que están ahí dentro. Entonces, la pregunta tuya, que nos hemos ido rápidamente, yo creo que sí que se puede, pero el tema de los entornos personales de aprendizaje es más un tema de actitudes. Incluso en campos donde hay competitividad, empresas, valor añadido o
donde el compartir todo no se puede hacer porque pierdes posibilidades o lo que sea, sería complicado de hacer. Yo tuve un debate con una chica de publicidad y me dijo, mira, en publicidad los publicitarios compartimos muchas cosas, pero lo que no compartimos son ideas sobre cómo vender un producto, porque una idea vale dinero y si alguien te la pilla, ya la has pifiado, tú no la podrás vender esa idea. Y claro, hay momentos o hay lugares o hay espacios donde saber es poder o el conocimiento vale dinero. Y ahí no podemos exigirles que seamos open source, súper abiertos y súper chulos y súper y tal. Lo que pasa es que en ocasiones, como el tema que comentabas de proyectos, lo que hace eso es venderte a ti también, ¿no? Vender tu valía, ¿no? Y tu capacidad. Pero, no sé. Una plataforma quizá. Yo iba a cosa sencillita porque a día de hoy les pedimos que lo escriban en un Word. Entonces, bueno, a ver, quiero decir, o podíamos pedírselo que lo hiciesen en un Google Site, pero quiero decir, si hay referentes, si hay, pues podríamos intentar pensar en pasarnos a... Tampoco vamos a buscar en el primer año lo perfecto. No, pero yo creo que para lo que tú estás buscando ya tienes ya herramientas que te faciliten eso, la gestión de un grupo para todo tipo, ¿no? Si te he entendido bien por lo menos, pero bueno, ya lo hablaremos si quieres más. Pero yo creo que no hace falta un nuevo concepto ni nada con lo que ya hay. Yo creo que ya lo tienes. No sé, hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas. Cualquier cosa que veáis en YouTube que ponga MP1013. Sí, os quería poner alguna cosilla. Sí. Este año a lo mejor hicimos, os la cuento, una pequeña experiencia. Sí. Hicimos una especie de banco de conocimientos, que fue muy divertido en clase, con papelitos azules y rosas. En los papelitos azules la gente ponía que quería aprender, y en los rosas que quería que podía enseñar. Total, que hicimos varias rondas y al final, hubo gente que dijo, quiero aprender alemán y puedo enseñar a montar a caballo, ¿no? Es decir, cosas sin demasiada aplicación. Y al final, una vez emparejamos un poco oferta y demanda, se hicieron una serie de vídeos. Y claro, había bastantes de guisar, de hacer platos. Y hubo una receta que hicieron en vídeo del arroz caldoso de Bogavante. Espectacular la receta, espectacular el vídeo y espectacular lo bien que se lo pasaron, porque después de ganar el vídeo se lo comieron. Entonces, es ese tipo de trabajos que dices, lo reúne absolutamente todo. Se divirtieron, hicieron un vídeo, lo editaron, lo montaron, etc. Pero lo que quería enseñaros era del año anterior. A ver si lo encuentro. Esto, claro, no está preparado. Tengo algunos. Esto es muy sencillo. Pero solo con fotos, recursos mínimos. ¿No os he explicado el tema? Hay que hacer un spot para vender dentro del campus Google Docs. Acabamos de firmar el convenio con Google para usar Google Docs. Este es absolutamente precioso. Iluminaron a mano una tonelada de frames. Ahí pusieron la horrible Comic Sans. Música finale de César Benito. César Benito es el que le dio el permiso. Eso está hecho a mano y
cada frame lo han coloreado, en fin, todo ese tipo de historias. Y esta es ya la última y nos vamos. El que acabo de enseñaros eran de maestras de educación infantil de segundo. Este es de educación física. Stop motion. ¿Queréis que os enseñe a hacer stop motion? Bueno, el eslogan... Aquí está la receta. 425 fotos y el chico que no sale es el fotógrafo. Bien, este tipo de actividades me encantan porque aprenden a usar una aplicación. Hasta cierto punto elaboran un mensaje. Esto era un spot publicitario. En otros años hemos hecho tutoriales de cosas. Nos han explicado cómo hacer recetas de cocina o hacer unos colgantes navideños o hacer alguna otra cosa, ¿no? Uno el año pasado me hizo cómo se cambia la rueda del coche. Bueno, les pareció ese grupo muy importante eso. Y luego seleccionan la herramienta que quieren, la utilizan, solucionan todos los problemas que les salen y lo cuelgan en internet y lo comparten. Y luego se dedican a pasárselo entre ellos y a sus amigos para verlo y para ver quién tiene más hits y para hacer comentarios, etc. Este, por ejemplo, tiene 12 me gustas y 1124 vistas. Bueno, 50 vistas les pareció un gran triunfo cinematográfico. O sea, cosas como que un alumno escriba un blog y alguien le conteste cambia la perspectiva del internet y de todo de ese alumno. Es importantísimo en ese sentido. Y por eso es muy satisfactorio este tipo de herramientas, porque es muy creativo. Y ya está, no me achaco más. Bueno, pues muchísimas gracias, en especial a Jordi por haber venido, porque es el que de más lejos ha venido, y a todos los demás también. Y gracias a vosotros por quedaros hasta el final. Eskerrik asko.